Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Aula Abierta del Instituto de Filosofía. Como saben, este es el Aula Abierta sobre espacio y tiempo de la memoria. Hoy tenemos a una ponente que se llama Juliet Estefanía Ruiz Pulgarín. Juliet Ruiz es licenciada en Filosofía en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Católica Luis Amigó, donde fue miembro del semillero de investigación estética, poética y hermenéutica, que estaba vinculado al grupo de investigación de filosofía y teología crítica de esa universidad. Actualmente es estudiante de maestría de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia, en la línea Fenomenología, Estética y Hermenéutica, y está escribiendo un trabajo de investigación que se titula La verdad en la poesía, una reivindicación de lo poético a partir de la filosofía hegeliana. Juliet Ruiz está trabajando también como docente en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Filosofía, en la modalidad de estudiante-instructor. Entonces, tenemos el placer de escuchar a Juliet con una ponencia que se titula Poesía, verdad y memoria en la antigua Grecia. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Hablar del tema de la verdad en la poesía griega en particular es un tema pues en sí mismo inconmensurable, precisamente porque desde el nacimiento la poesía griega pues está totalmente vinculada a la memoria y también a la verdad. De hecho, en un libro muy bello que se denomina Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica, Marcel Détienne dice algo muy cierto, y es que los primeros maestros de la verdad fueron precisamente los poetas. Antes de que la filosofía naciera y tuviera, digamos, esa conexión tan íntima con la verdad, ya la poesía había fundado una verdad para los griegos, ¿cierto? Entonces, por eso no es gratuito que Platón quisiera expulsar a los poetas de su república, porque Platón mismo reconocía que esa labor formadora, educadora, pues ya estaba en manos de los griegos. En mi ponencia, digamos, lo que intento, a pesar de que es un tema tan inconmensurable, es en principio mostrar, digamos, lo que podrían llamarse como los dos periodos en los que la poesía expresaba la verdad, que se van a diferenciar entre sí, y finalmente, pues, en esos dos primeros periodos voy a aludir más al tema de cómo la poesía es memoria y verdad para los griegos, y en un último momento quiero llegar al tema de cómo la poesía griega, pese a la distancia histórica y temporal, sigue siendo también fuente de verdad para nosotros, ¿cierto? Entonces eso es para al final llegar al tema del tiempo, precisamente en la poesía, es decir, cómo en la poesía confluyen diversos tiempos, no se agota, digamos, solo en lo que los griegos conocían, sino que también se abre como fuente de verdad para nosotros. Entonces es un poco como el objetivo del trabajo. Bien, como les decía, la poesía desde sus orígenes estaba vinculada a la verdad y a la memoria. Algo curioso, digamos, en los primeros poemas, estoy pensando particularmente en los poemas épicos, es el modo como siempre los poetas, antes, digamos, de empezar a narrar o a contar, digamos, lo que iba a contar la obra, siempre primero invocaban a las musas, ¿cierto? Esto es muy importante porque esa necesidad de invocar a las musas no obedece a algo meramente formal, accesorio, sino que de entrada propone que lo que el poeta va a cantar pues tiene una conexión con lo divino.
y como tiene esa conexión con lo divino, pues tiene ya, digamos, su carácter de verdad. Aquí, por ejemplo, pongo un fragmento de la Teogonía de Hesíodo. La Teogonía de Hesíodo es una, digamos, de esas primeras obras que precisamente fueron referentes de verdad. En la Teogonía de Hesíodo hace como un tipo de, en principio, árbol genealógico de los dioses, nos cuentan cómo aparecen los dioses, pero al mismo tiempo pues él está contando cómo surge el cosmos mismo. Entonces, miren que precisamente el principio del poema, antes del del poeta desplegar como todo su contenido, empieza invocando a las musas. Entonces me atrevo a leer. Comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Esa invocación de las musas no solo aparece en Hesíodo, sino que también es muy común en los poemas homéricos. La misma Ilíada precisamente empieza con una invocación de las musas, canta, oh musa, la cólera del Pélida de Aquiles, ¿cierto? Entonces, antes precisamente del poeta señalar de qué va a tratar el poema, pues empieza con esa invocación a las musas. Aquí tenemos otro fragmento importante, lo leo. Este mensaje a mí en primer lugar dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Una cosa curiosa con respecto a Hesíodo es que Hesíodo antes de ser poeta era pastor, ¿cierto? Entonces Hesíodo mismo confiesa en sus poemas, tanto en la Teogonía como los Trabajos y los Días, que ese conocimiento de la verdad siempre viene a él por la musa. Esto es muy importante porque el poeta entonces siempre está señalando esa conexión con lo divino que tiene en su canto. Y Hola. 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 Entonces, como venía diciendo, esta frase que le dicen las musas, a Hesíodo es muy importante porque, como vamos a ver, la verdad en la poesía griega, digamos, no corresponde con la visión que tenemos hoy en día de la verdad, ¿cierto? O con la visión de la verdad que tuvo toda la tradición occidental, digamos, filosófica, como una correspondencia del objeto, digamos, con las cosas, sino que en la poesía la verdad, digamos, tiene también un carácter ambiguo, ¿cierto? Entonces, este juego de las musas de que pueden decir la verdad, pero también la mentira, pues nos dice desde ya que la verdad no se restringe, digamos, a una visión epistemológica. Asimismo, dice Hesíodo más adelante, comencemos por las musas que a Zeus Padre con himnos alegran su inmenso corazón dentro del Olimpo, narrando al unísono el presente, el pasado y el futuro. Infatigable brota de sus bocas la grata voz. Eso es muy importante, esa idea de que las musas le cantan al poeta sobre el pasado, el presente y el futuro, porque precisamente aquí se va a ver algo que voy a estar trabajando a lo largo de la ponencia, y es esa confluencia de los tiempos, ¿cierto? Es decir, la memoria en la poesía griega no está directamente ligada a un pasado histórico concreto, ¿cierto? Sino que también ese contenido que se despliega en el poema es, como bien lo están diciendo las musas, o como dice Hesíodo que le dicen las musas, lo que fue, lo que es y lo que puede ser en el futuro, ¿cierto? Entonces aquí la verdad, digamos, no se restringe a un hecho concreto del pasado histórico, sino que precisamente ese pasado histórico es trascendido en el poema.
A propósito de esta relación que tiene la poesía con la memoria, precisamente desde el mito, la poesía ya está vinculada, digamos, a la memoria, porque precisamente ese cantar a las musas, ¿cierto? Las musas como las que dan esa inspiración y ese contenido, está muy ligada a la idea del mito de que las musas son hijas de Mnemosine, ¿cierto? De hecho, en la versión de Filón de Alejandría, es un mito muy bonito porque Filón de Alejandría propone que después de que todo hubiese estado creado, todavía faltaba algo más. Y eso que faltaba era precisamente la palabra que cantara a lo que ya estaba creado. Es decir, después de haberse creado el mundo, faltara algo que precisamente le hiciera alabanza y que cantara el mundo mismo. Entonces, según el mito, eso es lo que hace que las musas nazcan precisamente de Mnemosine. De hecho, en la versión de Hesiodo, las musas son hijas de Mnemosine con Zeus. Y de hecho, la palabra musa, en su origen etimológico griego, alude precisamente a la palabra que canta, ¿cierto? A la palabra cantada. Entonces, eso es muy importante porque sugiere que esa palabra que se canta está hecha para reivindicar el mundo mismo, ¿cierto? Y esa necesidad de cantar el mundo, de llevarlo a la palabra, de llevarlo al poema, es un modo también de darle pervivencia, ¿cierto? Lo que no es cantado por las musas estaría de algún modo condenado al olvido. Entonces eso es muy importante porque así la poesía deviene, digamos, como ese modo de reivindicar las cosas y darles permanencia en la memoria, pero al mismo tiempo la memoria no se puede entender sin su contraparte, que es el olvido mismo, ¿cierto? Y de algún modo la memoria entonces aquí tiene un carácter veritativo, ¿cierto? Le da verdad a ese contenido que canta la poesía. La memoria como aletheia no puede ser sin su contraparte, lete, que es el olvido. La palabra cantada evita el silencio y la oscuridad del olvido. El héroe no muere y desaparece cuando pervive en la palabra. La palabra le permite trascender su limitada existencia material. El héroe teme más a la muerte misma que al olvido. Como lo advierte Marcel Detienne, en su obra Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, cito: solo la palabra de un cantor permite escapar del silencio y de la muerte. En ese sentido, la palabra poética es esencialmente una lucha contra la segunda muerte, que es el olvido. Sin embargo, la palabra poética trasciende sus propios fines, en tanto que es más que la reconstrucción de un pasado temporal. Todos los hombres tienen la facultad de traer el pasado como recuerdo. La memoria del poeta es, en cambio, más que una palabra que rememora, ya que su vinculación con el pasado es al mismo tiempo ambigua. Lo que les decía un poco precisamente de esa idea de que las musas cantan tanto la verdad como el engaño, ¿cierto? Entonces, como vemos en este esquema que tomé precisamente de Detienne, siempre debemos entender como ese carácter dual en el que viene la verdad en la poesía, ¿cierto? Entonces la palabra parece como lo que se contrapone al silencio, darle a las cosas un lugar en la palabra es precisamente evitar el silencio, la oscuridad, el olvido. Entonces eso es muy importante porque de hecho para muchos grandes personajes de la antigua Grecia era más terrible no ser recordados, no aparecer en el poema, no ser dignos de ser cantados por los poetas que la muerte misma. Y eso también va ligado al ideal de virtud que tenían los griegos, ¿cierto? De algún modo lo honorable es lo que pervive en la historia. Entonces por eso para los griegos era tan importante esa idea del arete, de la virtud, ¿cierto? Del héroe que precisamente tiene una particular virtud y esa virtud es la que hace que sea recordado a lo largo de toda la historia. Y precisamente el modo de ser recordado es ser cantado en los poemas.
Entonces, en este primer momento la poesía aparece como precisamente canto, alabanza, como una necesidad de reconocer un determinado acontecimiento, un determinado personaje, un determinado héroe. Sin embargo, el decir poético no se restringe a reproducir una memoria digna de ser recordada. Al mismo tiempo que canta a los héroes, el poeta crea sentido. Particularmente en la Grecia arcaica, la palabra poética tenía un estatuto mágico religioso. Aquí la palabra del poeta tiene una fuerza fundadora, ya que configura los límites del mundo mismo al mismo tiempo que es voz de algún tipo de pasado. Entonces aquí precisamente es donde se ve cómo el poeta trasciende ese pasado histórico, porque es que el momento en el que se lleva, digamos, un determinado acontecimiento al ámbito de lo poético y al momento de reconfigurarlo con la imaginación, con la fantasía, ya adquiere una autonomía dentro de la obra, ¿cierto? Es decir, ya no es exactamente ese héroe, no es exactamente ese acontecimiento del pasado, sino que adquiere también un valor atemporal. Y precisamente ese nombrar y ese decir del poeta, ¿cierto? Porque como vamos a ver ahorita, el poeta es el que funda también un lenguaje, hace que el poeta también cree una realidad. De hecho, eso tenemos que entenderlo también en vinculación con el hecho de que la poesía arcaica particularmente está inmersa en una tradición oral. Entonces, precisamente la gente se reunía en el ágora, en el teatro, a escuchar a los rapsodas, que eran, por ejemplo, los que cantaban, y todo eso que iban cantando los poetas o los rapsodas, pues precisamente configuraba sentidos, es decir, configuraba una determinada comprensión del mundo. Entonces, eso que escuchábamos en la poesía le parecía a los griegos algo totalmente verdadero. Y en eso reside también un poco ese carácter mágico religioso de la poesía, porque digamos aquí no tenemos todavía esa visión racional que opone el mito a lo verdadero, que liga el mito a lo ficticio, sino que precisamente ese mito que se va desplegando en el poema, pues le parece a los griegos algo verdadero, ¿cierto? Entonces la palabra también funda una verdad, una determinada comprensión del mundo. Detién denomina este tipo de palabra como una palabra eficaz, es decir, una palabra que produce o crea en el sentido más puro de poiein, como crear. La palabra mítico-religiosa de la poesía es potencia, realización, acción. Para entender un poco más esto, habría que pensar en el estatuto que compartían el rey, el adivino y el poeta en un mismo nivel. De hecho, de algún modo, dentro de las jerarquías podría decirse que el rey, el adivino y el poeta pues tenían un mismo lugar, porque precisamente la palabra de cada uno de ellos era fundadora. Es decir, si el rey dice un determinado decreto o una determinada orden, es para que sea cumplida en la práctica, ¿cierto? Es decir, la palabra del rey pues se hace efectiva en la práctica. Lo mismo con el adivino, lo que el adivino de algún modo predice o prevé, pues también se cumple en la realidad efectiva. Del mismo modo, esa palabra poética pues también adquiere una realidad, un valor de verdad, es decir, lo que va poniendo el poeta en su obra también va adquiriendo un carácter de realidad. Entonces no aparece como algo meramente ficticio o contrapuesto a la realidad, sino que es tan real como la orden del rey misma. Ahora hay una cosa importante y es que ese carácter mítico religioso que tenía la palabra poética no fue igual, digamos, en toda la historia del pensamiento griego. De hecho, lo que sigue a continuación es como hablar de esos dos momentos, como la poesía era fuente de verdad.
De algún modo, desde la Grecia micénica hasta la Grecia arcaica, es precisamente donde la poesía tiene ese carácter fundador, ese estatuto mítico religioso o mágico religioso, mientras que ya para la Grecia ática o concretamente para el siglo V, donde aparece la tragedia, pues ya la poesía no tiene ese mismo lugar porque ya ha aparecido la filosofía, el derecho. Entonces, de algún modo ya la poesía en ese contexto va a ser un poco desplazada de ese carácter fundador. Entonces, por eso lo que viene a continuación es como la distinción de esos dos momentos en los que la poesía expresa la verdad y la memoria. Entonces, el primer momento es precisamente ese en el que la poesía es fundación de la verdad. Ese primer momento coincide con la consideración de Détienne de la palabra mágico-religiosa. La poesía es aquí no solo creación de sentido y verdad, sino que lo que se crea es el lenguaje mismo. Hegel entendió bien esto al trazar el origen de la poesía en dos momentos. Uno en el que la poesía es un lenguaje originario que no se distingue de otros lenguajes, y otro en el que la poesía debe distinguirse de lo prosaico. Para intentar aclarar un poco esto, creo que Hegel lo entiende muy bien. Hegel, digamos, señala dos momentos fundamentales de la poesía. Uno, en el que la poesía es la que crea el lenguaje y en ese sentido no tiene que distinguirse de un lenguaje prosaico. Y el segundo momento, que él llama el momento del lenguaje poético reflexionado. Entonces, el primer momento alude precisamente a que la poesía aparece como el primer nombrar. Recordemos que esta es una tradición enteramente oral, ¿cierto? Pero como tal, precisamente el poeta aparece como el primero en intentar captar lo verdadero en la palabra. Entonces, según Hegel, el poeta es el que otorga un lenguaje a su pueblo, porque el poeta es el que hace aparecer en la palabra a los héroes, a los acontecimientos, al mito mismo. Entonces, ese enunciar es un primer enunciar, es decir, pensemos por ejemplo en la Ilíada de Homero, en los poemas homéricos. Los poemas homéricos aparecen como ese primer intento, ¿cierto?, de aludir a un tiempo pasado, pero al mismo tiempo, a través de ese tiempo pasado, no sé, la guerra de Troya con los aqueos, precisamente desplegar verdad. Entonces aparece el ideal del héroe como Aquiles, aparecen determinados acontecimientos que al ser narrados en la poesía son por primera vez llevados al lenguaje. Y ese primer enunciar va a ser precisamente lo que Hegel denomina como un lenguaje originario. ¿Cierto? Para este primer momento la poesía no tiene que distinguirse de la filosofía o del lenguaje, digamos, de la sofística, la retórica, sino que es el único lenguaje en el que precisamente los griegos entienden su mundo. Entonces este primer momento, ese momento del lenguaje originario, como el primer momento en el que se nombra, es también el primer momento en el que aparece la verdad, ¿cierto? En el que se funda la verdad. Mientras que en el segundo momento ya la poesía tiene que distinguirse de otros lenguajes, es decir, la poesía tiene que distinguirse de un lenguaje prosaico. Entonces tiene que distinguirse del lenguaje de la filosofía, tiene que distinguirse de la retórica. Entonces esto es muy importante porque en este segundo momento ya la poesía no tiene ese carácter fundador, sino que ya la poesía pues deviene también como fuente de verdad, pero no como la única fuente de verdad. El primer momento coincide con el origen mismo de la poesía griega, lo que venía diciendo. La poesía, como canto de alabanza que busca preservar una memoria, nace como el primer modo de nombrar y representar. En la creación de palabras se crea todo un lenguaje. El poeta da voz a su pueblo. Al crear un modo de nombrar, se instaura un modo de comprender la realidad. El mundo que el poeta configura en su obra es tan real como el mundo que experimenta el ciudadano griego.
De allí que Hegel compare la producción de la poesía épica, por ejemplo, la de Hesiodo, la de Homero, con una Biblia. La poesía épica es la que forma y crea un referente de sentido para los hombres de ese momento. El lenguaje que instaura el poeta entra en los círculos de la vida cotidiana y por ello la palabra es una cosa viva que no se separa ni se opone al mundo de la experiencia. Porque precisamente como es una tradición oral y porque la poesía se transmite de modo oral, entonces esa transmisión también le da vida a la palabra, la mantiene en la experiencia. La palabra cantada es una palabra que no deja de ser. El despliegue de la palabra coincide con el despliegue de la verdad y la realidad. La poesía forma a los griegos al mismo tiempo que crea un lenguaje. El acto de creación deviene de ese modo en el acto fundador del ethos de un pueblo. Aquí me detengo en esa noción del ethos. Cuando hablo de ethos, pues la palabra ethos podría traducir literalmente como carácter, conducta, ¿cierto? Pero alude precisamente no al carácter de un individuo aislado, sino al carácter, digamos, que se enmarca dentro de un contexto, dentro de una sociedad, dentro de un pueblo. Entonces, muchos de los, digamos, conceptos que determinaban el pensamiento griego surgen precisamente en la poesía. Entonces, por ejemplo, algo muy común en el pensamiento griego era esa oposición entre la ibris, la desmesura, y la diké, como justicia, como justa medida. Precisamente desde la poesía aparecía esa oposición, ¿cierto? Entonces esos personajes que se dejaban llevar por sus impulsos, por la mera emoción, por simplemente, digamos, algún tipo de posesión también de lo divino, pues estaban en la ibris. Hay una tragedia que quizá representa esto muy bien y es Ajax es de Eurípides, sí. Ajax, precisamente, pues los acontecimientos en Ajax ocurren después de que los aqueos han podido de algún modo conquistar Troya y hay como una pelea por quedarse con la armadura de Aquiles. Entonces la pelea es un poco entre Odiseo y Ajax. Entonces Ajax está un poco molesto porque han decidido darle la armadura a Odiseo y no a él, y él considera pues que él es digno de esa armadura. Entonces es muy interesante porque Ajax es un poco nublado por Atenea y él, digamos, en ese intento de cobrar venganza porque no se le ha entregado la armadura, decide asesinar a todos los que se encuentran en el campamento. Solo que Atenea pone de algún modo un tipo de hechizo sobre él y le hace confundir los animales con los hombres. Entonces lo que él termina asesinando son los animales y no los hombres. Ese momento de desenfreno en el que Ajax ataca a los animales representa muy bien esa idea de la ibris, de la desmesura, ¿cierto? El personaje no está movido, digamos, por el pensamiento, por la correcta meditación de lo que hace, sino que se deja llevar impulsivamente. Contra eso estaría la diké, la justicia, ¿cierto? Que es el personaje que ya es más mesurado, que sabe, digamos, comportarse dependiendo del contexto. Entonces muchos de esos conceptos del arete, de la virtud griega, empiezan precisamente a establecerse desde la poesía. Por eso esa idea de que la poesía funda un ethos, unas determinadas costumbres, una determinada visión que representa a todo un pueblo. Entonces los griegos aprenden sobre los valores, sobre las virtudes desde la poesía, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, ese carácter tan recatado, tan espiritual, tan de la formación que estaba, digamos, en el pueblo griego, pues tiene también su fuente en la poesía misma, porque la poesía, recordemos, tenía ese carácter formador, educador. La poesía funda el modo de pensar y de entender el mundo. Homero figura así como el primer educador de la polis. Así lo describe Werner Jaeger cuando nos dice que él es el primero y más grande creador y formador de la humanidad griega.
Con la teogonía de Hesíodo sucede algo similar. La teogonía de Hesíodo ya no es tanto el referente, digamos, solo para fundar el etos, las virtudes, digamos, el ideal griego de hombre, sino que la teogonía de Hesíodo deviene también como una cosmogonía. Voy a leer este fragmento que tengo ahí en la presentación para que veamos cómo antes de la filosofía, ya en la poesía había un intento por desentrañar el principio del cosmos. Dice: en primer lugar existió el caos, después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Como notarán aquí, es algo común en los griegos divinizar el mundo, es decir, las deidades al mismo tiempo representan elementos naturales, ¿cierto? Entonces, después del caos nace Gea, Gea es la madre tierra, ¿cierto? Gea también va a dar luz a Urano, el cielo es estrellado, y luego se va a unir con él y empieza toda esa estirpe de los dioses, ¿cierto? Entonces Urano padre de Cronos, el tiempo, Cronos padre de Zeus. Entonces, al mismo tiempo que él está estableciendo como un tipo de árbol genealógico que nos daría cuenta del origen de los dioses, al mismo tiempo Hesíodo está estableciendo una cosmogonía, es decir, un origen del cosmos, ¿cierto? Y muchos conceptos que la filosofía va a desplegar después, ser y no ser, son conceptos que también ya estaban un poco presentes en la poesía. Entonces esto es importante porque la teogonía de Hesíodo entonces también se vuelve un referente de verdad porque nos permite, digamos, responder a un poco a esa pregunta tan fundamental en el hombre, y es la pregunta por el origen, ¿cierto? Entonces es así también como la poesía funda esa determinada verdad, ¿cierto? No es solo una reproducción de un pasado, no es solo un carácter ficticio, sino que funda una determinada verdad. Ahora bien, ese papel fundador, como lo señalaba ahorita, pues solo va a darse precisamente desde la Grecia micénica hasta la Grecia arcaica. Entonces vamos a encontrar a Homero, a Hesíodo. Sin embargo, va a haber un tiempo en el que la poesía en Grecia pierda esa labor fundadora, ¿cierto? La verdad deja de ser objeto exclusivo de la poesía. Y eso se entiende muy bien incluso cuando hablamos del origen de la tragedia. La tragedia aparece por allá más o menos en el siglo V antes de Cristo, y para ese siglo pues ya sabemos que se encuentra en Atenas el auge de la filosofía socrática, ¿cierto? Encontramos también a los sofistas. Entonces ahí ya la poesía no puede aparecer como único objeto de la verdad, y es que desde el siglo VI antes de Cristo el espíritu griego cambia mucho. De hecho, particularmente en Jonia, que es donde nace la filosofía, pues Jonia era una ciudad cuya economía era buena, es una ciudad portuaria, entonces también tenía mucho contacto con otras culturas. Entonces eso va desplazando un poco como ese carácter fundador que tenía la poesía. Y con el nacimiento de la filosofía, ¿cierto? Si bien la poesía no queda simplemente desplazada ni el mito, obviamente ya esa labor no va a ser la misma que tenía en el tiempo de Homero. Entonces esto es muy importante porque eso nos permite comprender que ya para este contexto en el que nace la tragedia nace de hecho de los cantos ditirámbicos, que son los cantos que se le hacían a Dioniso, es decir, la tragedia nace en contexto de fiestas y concretamente las fiestas agrarias. Sin embargo, para ese contexto ya la poesía no es pues como la Biblia, como decía Hegel, sino que la poesía ya tiene como otra función social, porque la verdad entonces también va a ser objeto de la filosofía, y pues si pensamos en Platón, pues Platón va a poner como único objeto como único objeto de la filosofía la verdad misma. Entonces ya la poesía aparece contrapuesta o diferenciada de otros modos de la verdad.
Como les decía, la tragedia nace o viene de los cantos ditirámbicos, que son los cantos que se le hacían a Dioniso, y la tragedia pues nace en un contexto en el que los griegos, o más bien, hay una cosa aquí importante, y es que la tragedia y la poesía misma siempre va a estar vinculada al pueblo, ¿cierto? La tragedia, la poesía siempre se representan importantes festividades. Entonces, eso pues, esa conexión constante con el pueblo, con el público, pues hace también a la poesía vía de la verdad, ¿cierto? Sin embargo, ya la tragedia no es como la poesía homérica que funda un mito, funda una determinada visión de la verdad, sino que en la tragedia incluso se cuestionan los mitos homéricos, porque de algún modo en los mitos homéricos siempre está muy, muy presente ese carácter de lo divino, ¿cierto? Lo divino como algo que aparece en consonancia con lo humano, e incluso en el mismo Hesíodo. La teogonía de Hesíodo presenta un poco un carácter progresivo desde el caos, ¿cierto?, hasta la justicia que es representada por Zeus. Por eso él pasa por el mito de Cronos, Zeus destrona a Cronos, Zeus castiga a Prometeo, o sea, Zeus siempre aparece como referente de justicia. En el ámbito de la tragedia, ya ese ámbito de lo humano y de lo divino empieza a diferenciarse un poco más, aparece un poco en tensión. Los héroes trágicos ya no viven en consonancia con el orden divino, sino que aparecen en conflicto con él. El poeta trágico confronta los valores heroicos, las antiguas representaciones religiosas, con modos de pensamiento nuevos que se instauran por la creación del derecho en el marco de la ciudad. Por ello, el héroe trágico se mueve en un mundo de ambigüedades, donde la ley divina y la ley humana pueden estar completamente opuestas entre sí. De hecho, esa confrontación entre la ley divina y la ley humana es un tema muy recurrente en la tragedia. Todos pues, conocemos la tragedia de Antígona, ¿cierto? Que es como la que más hace explícita como esa tensión. Antígona, hija de Edipo, quiere enterrar a su hermano Polinices, pero como su hermano ha sido desterrado de la ciudad por intentar precisamente asaltarla, Creonte le prohíbe hacerle, digamos, los ritos fúnebres. Pero Antígona quiere seguir no esa ley humana convencional positiva, sino la ley divina, y la ley divina dice que hay que enterrar al muerto y hacerle unos ritos fúnebres. Entonces, desde la misma Antígona podemos hablar de cómo constantemente el héroe trágico aparece en esa tensión entre lo divino y lo humano. Lo mismo también aparece en Las suplicantes de Esquilo. Las suplicantes es una tragedia que en apariencia tiene un final feliz. Las suplicantes trata sobre las Danaides. Las Danaides son todas hijas de Danao, son 50 en total, y ellas huyen de su ciudad y llegan a Argos pidiendo como auxilio porque a ellas las persiguen sus primos, los hijos de Egipto, para desposarlas. Entonces, es una tragedia muy interesante porque muestra un poco como ese papel de la mujer que intenta como resistirse a ser simplemente pues determinada por los designios del hombre. Entonces el rey de Argos está como en una encrucijada porque él sabe que precisamente como ellas son suplicantes y están suplicando a Zeus que las proteja, que sean acogidas por la ciudad, él sabe que simplemente ignorarlas o no dejarlas hospedarse en la ciudad sería ir en contra de esa ley divina. Pero al mismo tiempo, él sabe que acogerlas a ellas sería precisamente empezar una guerra con la ciudad de los hombres que la persiguen. Entonces, por eso el rey de Argos está como en un dilema, ¿cierto? No sabe si acogerlas a ellas y seguir la ley divina o respetar la ley de la ciudad y evitar la guerra y mantener como la paz y tranquilidad. Pues finalmente él consulta con la gente del pueblo, la gente accede a que las mujeres sean pues protegidas por la ciudad, y aunque la tragedia termina con que ellas son finalmente protegidas,
lo trágico, el elemento trágico está allí en que sabemos que a pesar de que hay un medianamente final feliz, porque ellas en el momento no van a ser secuestradas ni devueltas a la ciudad, al mismo tiempo queda como anunciado que va a haber una guerra, ¿cierto? Porque precisamente el rey decidió acogerlas a ellas. Entonces, ese es un elemento muy común de la tragedia, esa tensión constante entre lo divino y lo humano, ¿cierto? Ya, digamos, lo humano no aparece enteramente determinado por lo divino, sino que también aparece en contraposición a él. En la tragedia, las instituciones humanas se distinguen fundamentalmente del orden divino de la religión. El dominio de lo trágico es una zona fronteriza en la que los actos humanos se articulan o contraponen a potencias divinas. El héroe trágico se debate entre el mundo de la libertad y la decisión humana y el mundo de lo divino. Así lo comprende Jean-Pierre Vernant en Mito y Tragedia en la Grecia antigua, cuando propone que el objeto de la tragedia es, como dice en la cita que está ahí, el hombre que vive por sí mismo ese debate, obligado a hacer una elección decisiva, a orientar su acción en un universo de valores ambiguos, donde nada es más estable ni unívoco. Así, digamos que en la tragedia entonces es muy común presentar una diqué, una justicia contra otra diqué, ¿cierto? Contra otra justicia. Entonces ya no hay, digamos, un carácter unívoco de la justicia representado por los dioses o encarnado por los dioses, sino que precisamente el hombre vive en esa constante tensión. Para este contexto, entonces, como se ve, ya la poesía no tiene ese carácter fundador, no está fundando un lenguaje originario, sino que aparece enmarcada en un ideario social. La tragedia griega deviene como expresión precisamente de ese ideario social. La palabra poética ya no es más la palabra mágico-religiosa que crea todo un mundo. La tragedia aparece como reflejo del ideario social. Su fin consiste en conducir al sentimiento de desgarramiento y contradicción que constantemente divide al hombre. En lugar de fundar una verdad, conduce al hombre a reconocer su verdad concreta, es decir, situada en un contexto. Ahora bien, ese reconocimiento puede tener a su vez incidencia en la vida práctica. La tragedia tuvo, por ejemplo, gran importancia en la formación del ideal griego de democracia. Tal es el caso, por ejemplo, de Prometeo encadenado de Esquilo. A mí me gusta mucho Esquilo y pues también Esquilo es considerado el primero de los trágicos, ¿cierto? Introduce dos actores en la obra, que era algo, digamos, muy novedoso para su tiempo, porque aunque hubiesen muchos personajes en la tragedia, todos eran representados por un mismo actor o cantados por el rapsoda. Entonces, de algún modo, la tragedia también introduce más actores, se dice que con Eurípides pues llega a 3, y también aparece la cuestión de la máscara, entonces el personaje encarna pues ya un hombre concreto. Esquilo participó en las guerras médicas y de algún modo Esquilo era un gran detractor tanto de la guerra como de la tiranía. Entonces Prometeo encadenado pues retoma el mito de Prometeo por darle el fuego a los hombres, Zeus lo castiga, pero lo interesante de Prometeo encadenado es que a través de la figura de Prometeo, Esquilo hace una crítica a la tiranía. De hecho, en un momento de la tragedia, Esquilo llama al mismo Zeus un dios advenedizo, ¿cierto? No es, digamos, un rey verdadero, ¿cierto? Sino que simplemente se está tomando sus licencias por una autoridad, por un poder, pero abusa de ese poder. Entonces es muy interesante la figura de Prometeo, porque precisamente a través de la figura de Prometeo, Esquilo está haciendo esa crítica, digamos, muy fuerte a la tiranía y está abogando más por la democracia. Asimismo, en Las Suplicantes, la tragedia que les describí ahorita, Esquilo constantemente es denigrando un poco de la guerra,
¿cierto? Entonces el debate que tiene el rey de Argos por aceptar a las Danaides reside precisamente en que él quiere evitar la guerra, porque es que la guerra, pues digamos, él al salvarlas a ellas salva 50 mujeres, pero pone en peligro toda una ciudad. Entonces, a través de la tragedia, ya no es tanto fundar una verdad originaria, un mito originario, sino que es más bien reconocer esa verdad, digamos que está inmersa ya en unas leyes, en unas costumbres, en una sociedad concreta, y asimismo la tragedia viene como un vehículo de crítica, es decir, a través de la tragedia, pues el poeta ya puede dar juicios sobre su realidad concreta, y eso se evidencia un poco, por ejemplo, en el papel que tiene el coro dentro de la tragedia. Pues la tragedia ya no tiene un narrador omnisciente, como se ocurre en la épica, pero hay una cosa importante, y es que siempre la tragedia tiene un coro. Entonces el coro aparece como la voz que bien podría ser del poeta o la voz de, digamos, el pensamiento común de la sociedad, ¿cierto? La voz del coro siempre le está diciendo al personaje que está siendo desmesurado, que eso podría tener ciertas consecuencias. Entonces la voz del coro aparece, digamos, también como una voz que opina sobre su propia realidad. Entonces, finalmente, la tragedia ya no tiene ese carácter fundador y sin embargo sirve para ayudar a instaurar una misión política o una, digamos, conciencia del Estado, ¿cierto? Porque en todas las tragedias prima mucho ese carácter político. Con esto que hemos visto, el modo como el epos, es decir, la poesía homérica, la poesía de Hesiodo, y asimismo la tragedia tienen una conexión con la verdad. Con esto entonces no podemos reducir la poesía a algo meramente ficticio, irreal, propio de la imaginación, sino que precisamente tiene esa conexión íntima con la verdad. De hecho, yo recuerdo que en una de las conferencias pasadas, el tema era precisamente cuál es la relación entre la memoria y la imaginación, ¿cierto? Deberíamos en principio separarlas porque la memoria debe tener, digamos, un vínculo directo con algo del pasado. Sin embargo, en el caso de la poesía, ese carácter imaginativo, esa, digamos, representación fantástica que el poeta hace con los hechos del pasado, permite precisamente que se trascienda ese hecho concreto del pasado y la poesía adquiere así un valor atemporal. Es decir, ya no es solo la verdad de los griegos, la verdad del rey de Argos, sino que es también al mismo tiempo la verdad de todos los hombres. La poesía está en íntima conexión con lo real. Sin embargo, la memoria poética no se reduce tampoco a la reconstrucción de un pasado temporal. El pasado de la memoria poética no es un pasado preciso. Los héroes de Homero, por ejemplo, se sitúan en un tiempo original, un tiempo poético que no es igual al pasado histórico. En ese sentido, la memoria poética es fundamentalmente distinta de una memoria histórica. La historia está ligada a lo que fue. La poesía, en las variaciones de la representación fantástica y la identidad narrativa, alude a lo que fue, lo que es y lo que podría ser, como se lo enuncian las musas a Hesiodo. Ya en la poética de Aristóteles era menester trazar la diferencia entre la historia y la poesía. Aristóteles señalaba que lo que presenta el poema no es exactamente lo sucedido, sino lo que podría suceder. Es decir, ese carácter de verosimilitud y de verdad en la poesía está en que, más allá de referirse a una época concreta, a un hecho concreto, es algo que podría acontecerle al hombre. Ahora bien, esto no quiere decir que las variaciones imaginativas de la poesía deformen o distorsionen los hechos de la historia. Cuando la poesía asume un hecho histórico y lo reviste de la representación fantástica, debe lograr lo que Hegel denomina una justa consonancia imperturbada. Los fenómenos concretos tienen también un derecho incontrovertible.
Con esto, la memoria poética deviene en una doble instancia. Por un lado, hace justicia a los hechos concretos, a esos hechos de la memoria. Por el otro, los trasciende y los hace atemporales en la configuración artística. De hecho, es muy común en cualquier poética, en la poética de Aristóteles, en la poética de Hegel, establecer como esa relación entre la poesía y la historia, ¿cierto? Porque ambas tienen precisamente un vínculo con la memoria. Sin embargo, ya Aristóteles anunciaba en la poética que la poesía es más filosófica que la historia, porque la poesía tiene un valor universal. Es decir, ese héroe concreto que está en un debate entre lo humano y lo divino, por ejemplo, en la tragedia, no es solo Antígona, no es solo el rey de Argos, no es solo las suplicantes, no son solo las suplicantes, sino que también es algo que representa a todos los hombres. Entonces, un poco lo que hemos visto hasta ahora es cómo la poesía devenía como fuente de verdad y memoria para los griegos, pero no se agota en eso, sino que también deviene como fuente de verdad y memoria para nosotros, porque precisamente el poema siempre tiene, digamos, esa relación con lo universal, ¿cierto? Es decir, el tiempo de la poesía, aunque puede partir de un hecho concreto del pasado, no es solo ese tiempo, sino que en ese tiempo de la poesía confluyen muchos diversos tiempos. Y eso es muy importante porque pues un poco lo que yo hago en mi trabajo de investigación de la maestría particularmente es mostrar precisamente cómo en la poesía se da esa dialéctica entre lo universal y lo particular, es decir, a partir de personajes concretos como Antígona, como Edipo, como el rey de Argos que les contaba ahorita, se encarna también algo universal, ¿cierto? Y por eso es que la poesía de los griegos, pese a que han pasado muchísimos siglos, todavía nos pueden seguir diciendo algo de nosotros. Ahora, claro, hay unos elementos particulares que, digamos, corresponden a esa situación concreta del mundo griego. La verdad de los griegos no la podemos entender si no la enmarcamos en un espectro de relaciones mitológicas, religiosas y simbólicas que para ellos tenían un significado que quizá para nosotros ya no lo tiene. Sin embargo, ese juego constante entre lo particular, ¿cierto? Lo que está ligado a unos hechos concretos, a las costumbres de una nación, y es universal, permite precisamente que la poesía tenga una permanencia en la historia. De ahí que haya una frase muy conocida de Hölderlin, de que lo permanente es fundación de los poetas, ¿cierto? Entonces precisamente ese tiempo de la poesía, entonces ya no es el tiempo concreto del pasado histórico, sino que es como querían las musas decirle a Hesíodo lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Quería ahondar un poco más pues, en este tema de lo universal, pero pues, ya el tiempo no da tanto para eso, y quiero terminar un poco hablando precisamente de la cuestión del tiempo, ¿cierto? El drama y concretamente la tragedia es uno de los géneros poéticos donde mejor se ejemplifica esa relación vital entre lo universal y la existencia particular. El drama representa acciones y toda acción está ligada a una voluntad que se ejecuta. Así, el drama configura individualidades en acción que se mueven según intenciones y fines internos. El individuo dramático, como advierte Hegel, recoge él mismo los frutos de sus propios actos. Eso es algo importante en la tragedia, porque la tragedia es, como ya decía un poco también Aristóteles, imitación de acciones, ¿cierto? Entonces, de algún modo se supone que lo que acontece en la tragedia todo es una consecuencia de los actos de sus personajes que están allí en movimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de sus personajes concretos, particulares, digamos, fulgura algo universal. Tal es el caso de una de las tragedias más importantes de Esquilo, Los 7 contra Tebas. Los 7 contra Tebas, rápidamente, es una tragedia
después de que Edipo fuera exiliado de su ciudad de Tebas, él lanza como una maldición sobre sus hijos, sobre Polinices y Eteocles. Y lo que él les dice es que ellos van a pelear por el trono y en esa pelea pues ambos van a morir. Los 7 contra Tebas es una tragedia muy interesante porque el rey de Tebas, que en ese caso es Eteocles, está intentando librar a la ciudad de un asalto o de un intento de conquista por parte de unos ciudadanos extranjeros. Entonces el mensajero constantemente le dice a Eteocles que hay 7 hombres muy fuertes en cada puerta de la ciudad. Entonces, a lo largo de la tragedia le van describiendo cada uno de sus personajes y Eteocles siempre tiene, digamos, un guerrero particular para enviar contra ese extranjero. Sin embargo, lo que nos espera Eteocles, y eso es lo que se llama la acnición dentro de la tragedia, es decir, ese momento de reconocimiento y también la peripecia, que es, digamos, como un giro de los acontecimientos. En esta tragedia consiste en que ese último o ese guerrero número 7 es justamente Polinices, el hermano de Eteocles. Entonces Eteocles, pues siendo él su hermano y siendo él también, digamos, un heredero como al trono, lo que decide Eteocles es él mismo ir a confrontar a su hermano, ¿cierto? Entonces es de nuevo ese héroe trágico que precisamente asume como ese destino. Eteocles, el protagonista del drama, puede elegir no luchar a muerte contra su hermano Polinices, a pesar del destino y la cruel maldición de su padre que lo azotan. Sin embargo, no es el designio de su padre ni las leyes de la poli las que determinan su acción final. La elección de Eteocles es expresión de su voluntad. Aquí el carácter es fiel a sí mismo, por lo que su acción resulta libre y como un fin en sí misma. Así lo pone de manifiesto uno de los diálogos que profesa antes de salir a la batalla. Cito: ¿qué otro podría hacerlo con mayor legitimidad? Rey contra rey, hermano contra hermano y enemigo contra enemigo me voy a medir. Y dice más adelante también: si hay que soportar la desgracia, sea al menos sin deshonor. Es la única ganancia que queda a los muertos. Mientras que de sucesos infaustos y faltos de honra, ninguna gloria celebrarás. Eso es muy importante porque Eteocles está siendo movido, digamos, por ese ideal del honor, pero precisamente ese ideal del honor también está movido por el hecho de ser recordado, ¿cierto? Nadie va a celebrar a un hombre cobarde, sino que precisamente la palabra poética canta a sus héroes que, digamos, con valentía enfrentan su destino, y eso es algo muy común en la tragedia, ¿cierto? Afrontar el destino sería precisamente lo que lleva al desenlace trágico. Eteocles actúa movido por la voluntad de conservar su honor y así figura un deseo personal, pero al mismo tiempo, más allá de la maldición de Edipo, Eteocles actúa según el deber que tiene todo gobernante de proteger su ciudad. Aunque se trate de su hermano, Eteocles debe evitar el asedio de extranjeros en su tierra. Es así como lo universal también fulgura en el devenir de lo particular. La sucesión de la obra se despliega según las acciones de los caracteres, pero en ellos ya opera algo universal. La figura de Eteocles representa el drama universal de un hombre que tiene que luchar contra aquellos que en algún momento amó y el de un rey que debe dar incluso su vida por el pueblo. Ambas cosas están enmarcadas en la visión griega del mundo. Así, el drama solo deviene trágico en relación con una concepción universal del mundo. Entonces, precisamente, pues saludo como a esta tragedia de Esquilo para mostrar precisamente cómo, aunque Eteocles está, digamos, inmerso en las circunstancias específicas, es un personaje específico, en él también obra lo universal. Y en Eteocles, por tanto, también podríamos reconocernos nosotros. Entonces, en ese sentido, el tiempo de la memoria poética no es solo un tiempo pasado, sino que, y aquí acudo a un concepto muy bonito de Gaston Bachelard, es un tiempo vertical. Digamos que si hablamos de un tiempo horizontal, tendríamos como una idea de un tiempo lineal, ¿cierto? Digamos del que experimentamos cotidianamente. Sin embargo,
Bachelard habla de un instante de tiempo vertical para aludir al tiempo de la poesía. Vertical precisamente alude como a esa profundidad, ¿cierto?, en la que muchos tiempos se conjugan. En el poema figura el pasado, se reconoce el presente y se proyecta además el futuro, ya que en el poema también fulguran las aspiraciones de los hombres, esto es, el sueño de un mundo en el cual las cosas serían distintas. Así, en el instante particular que representa el poema se pueden contener todos los tiempos. Es una idea un poco también borgiana, ¿cierto?, que un instante puede tener todos los tiempos. La verdad de la poesía es más que atemporal. Bachelard fue sin duda quien mejor comprendió esta conjunción del tiempo. En un ensayo titulado Instante poético, instante metafísico, Bachelard elabora el concepto de tiempo vertical para aludir al tiempo en la poesía. En lugar de un tiempo horizontal y lineal, como el que estamos acostumbrados a experimentar cotidianamente, se trata de un tiempo de simultaneidades múltiples. Lo vertical sugiere la profundidad y altura del instante en el que diversos tiempos se conjugan y nos llevan por fuera de la duración común. Entonces eso precisamente está ligado a que, por ejemplo, la poesía de Homero no podríamos ligarla exclusivamente a un tiempo, digamos, a un hecho histórico, sino que es también un tiempo originario, el tiempo que él funda en el momento de crear ese lenguaje. Pero al mismo tiempo, entonces, también aparece como expresión de su presente y también como expresión del futuro. Lo mismo con la tragedia, ese carácter universal, particular que al mismo tiempo tiene la tragedia, posibilita que ese héroe trágico no solo sea un personaje concreto histórico, sino que podamos ser cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues ya para concluir, la poesía griega precisamente nace como expresión de una verdad y una memoria y logra trascender su propio contexto porque también se convierte en memoria para nosotros. A través de la poesía griega podemos conocer ese mundo griego tan complejo, tan rico en sí mismo y al mismo tiempo reconocernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia, Juliet. Entonces se abre la discusión con el público. Sí. Muchas gracias, profesora Juliet. Un pequeño comentario y luego le voy a hacer una pregunta. El comentario, un pequeño aporte, precisamente sobre Antígona. Antígona es lo insepulto. Y siempre se ha dicho que si queremos analizar y comprender mejor las actitudes del hombre contemporáneo, no es sino desplazarnos hacia atrás en la historia, pasando por Shakespeare, pasando por la Edad Media y llegando a la tragedia griega y antes de la tragedia. Lo insepulto tiene mucho que ver con las madres de Soacha, tiene que ver mucho con las madres de Mayo, tiene que ver mucho con la cantidad de insepultos que tiene Colombia, fruto de los diferentes actores de nuestra situación política y social. No sé si algunos sepan, pero en Bogotá, en la Candelaria, fruto de esta tragedia y de este hecho de las madres de Soacha, hay un grupo de teatro que se llama Las Madres y hay otra partecita que se me olvidó. Y han presentado teatro en Bogotá y fuera de Colombia, referente a este tema de lo insepulto, que desafortunadamente nos toca mucho a los colombianos. Lo otro es sobre el conflicto entre lo humano y lo divino. Siempre el hombre griego, especialmente en el tiempo de las tragedias, le echaba mano a lo divino y al hado. Entonces el
el hombre griego de esa época no tenía ni libertad para decidir, no tenía esa capacidad de ser responsable de sus actos, todo le echaba la culpa o al Dios o al destino. Es eso. Bueno, precisamente esa tensión entre eso divino y humano reside precisamente en que el hombre intenta como liberarse o hacer frente a esos designios divinos. De hecho, si bien es muy común en la tragedia la noción del destino, ¿cierto? El destino como eso inevitable, sin embargo, el héroe trágico es el que termina llevando a cabo no ese destino. Pienso, por ejemplo, en Ajax, que es una tragedia que ahorita mencionaba. Ajax es poseído por Atenea, enceguecido por ella y actúa también un poco movido por la influencia de ella. Entonces uno ahí podría decir, claro, ese héroe trágico no tiene libertad, sino que siempre es lo divino lo que está como determinándolo. Sin embargo, la conclusión final de la tragedia ya no es cosa de los dioses, del destino. Ajax termina suicidándose, pero ese acto no es un acto que ya nazca de la mera divinidad, sino de precisamente su voluntad. Porque precisamente como la tragedia despliega acciones humanas, la acción también está movida por una voluntad, ¿cierto? En el caso de Antígona, Antígona finalmente decide oponerse a Creonte y termina enterrando a su hermano, ¿cierto? Y luego lo que acontece con el prometido de ella y todos los demás como desenlaces trágicos también están movidos por esa voluntad. Entonces yo no sé, estaría un poco en desacuerdo en que el héroe trágico solo esté como encarnando una voluntad divina, porque precisamente lo trágico está en saber que son nuestras propias consecuencias, ¿cierto?, las que terminan pues teniendo un desenlace desafortunado. Entonces ahí también es por eso que se da esa tensión, ¿cierto?, esa tensión entre la voluntad, la acción y lo que vendría como de ese destino, designio divino. Bueno, otra pregunta. Mientras se la piensa, entonces hago yo alguna. Muchísimas gracias, Juliette, por tu exposición. Yo quería volver a dos puntos. Uno es de las musas. Las musas no solamente cantan, sino el canto, que es desde luego la expresión de la palabra poética, es también siempre danza. Es muy interesante que las 9 musas, en esa versión más conocida, que son 9 musas, danzan en corro, es decir, ellas como hijas de Mnemosina, que cantan los logros heroicos, cantan, pero en un acto, para que quede en la memoria de futuras generaciones, en un acto performativo y participativo. Entonces, me gustaría que reflexionaras un poco en relación con la memoria, con la pregunta por la memoria, qué significa el hecho de que las musas no solo canten, sino que actúen con todo su cuerpo, ¿no? Que sea un acto performativo y participativo, entre ellas, en corro. Y la otra, me ha gustado mucho la cita de Bachelard, que Bachelard en ese texto se opone, ¿no?, a la durée de Bergson, como seguro sabes. Bergson, que por otro lado influyó tanto en Proust, al que hemos escuchado aquí en otra sesión, a la profesora Lucy, esa idea de la durée, ¿no?, de la duración, la cual la rememoración no es una cosa lineal, sino en la que confluyen los tiempos. También en Bergson confluyen, es un tiempo heterogéneo el que está a la base de esta memoria, pero es una concepción de una memoria bien diferente a la que propone Bachelard con esa idea del instante, que tiene algo de kairos también, en el que confluyen los tiempos, pero en un determinado momento, quizás anunciando un futuro con lo que está ocurriendo, ¿no?, recogiendo el pasado, pero anunciando un futuro. Entonces, si quieres también reflexionar un poco sobre estas dos concepciones opuestas, ¿no?, una la de fluir, la otra la de la concentración, se podría decir explosiva, que propone Bachelard, en relación con dos diferentes concepciones de memoria correspondientes.
Bueno, la segunda está difícil. Bueno, en el primer caso sí, de hecho, ese carácter performativo, ¿cierto? Precisamente que tiene el cantar, pero también el danzar, el movimiento mismo, es muy importante dentro del ámbito de la poesía porque, de hecho, lo gestual es también muy importante, ¿cierto? En el sentido de que el personaje no solo está exclamando una palabra, sino que todo su cuerpo es también expresión de eso que está exclamando. Entonces, eso es muy importante porque, claro, la palabra, de hecho, los griegos siempre en esas festividades en las que se representaban poemas, pues se supone que no solo se cantaba, sino que también se danzaban, ¿cierto? Solo que en el acto de la representación misma lo gestual no era tan determinante, por lo menos en el primer momento de la poesía homérica, en tanto que como se cantaba por los rapsodas, se recitaba como muy de memoria, no había como un acto, digamos, más gestual, mientras que en el ámbito de la tragedia, cuando ya se introducen los actores, cuando los actores ya tienen como voz propia, sin embargo todavía está la máscara, ¿cierto? Entonces la máscara todavía opaca un poco ese ámbito gestual y sin embargo el movimiento allí es muy importante porque está vinculado a algo ritual, ¿cierto? Esa memoria poética no podemos desligarla de ese carácter mítico religioso en el que está pues inmersa la sociedad griega. Entonces por eso mismo, por ejemplo, la tragedia tiene su origen en los ditirambos, ¿cierto? Que son las determinadas festividades y como curiosamente son las festividades que se hacen a Dioniso, entonces ese momento como de delirio que tienen las bacantes, por ejemplo, cuando cantan, pues también son expresión como de eso que se está transmitiendo. Entonces ahí lo gestual o lo performativo, digamos lo de la danza, está muy ligado también al carácter del ritual, ¿cierto? Esa memoria poética tiene una relación fundamental con lo ritual, ¿cierto? Es decir, con un determinado modo de expresión simbólico en el que los griegos también entendían su religión. Respecto a la segunda pregunta, sí, ese es como un carácter dual en la poesía, porque claro, Bachelard alude más a lo que sería el momento del kairos, es decir, a ese momento precisamente en el que confluyen los tiempos, pero es un instante al mismo tiempo inmóvil, ¿cierto? En el que confluyen todos los tiempos. Pero al mismo tiempo, la poesía no es solo ese instante precisamente en el que confluyen los tiempos, sino que en la poesía misma fluye el tiempo de muy determinadas maneras. Por ejemplo, en la tragedia siempre es sucesión de actos. De hecho, si lo pensamos, la diferencia entre la poesía y la pintura, por ejemplo, es que la pintura nos puede dar una imagen como algo, digamos, entero, ¿cierto? Es decir, digamos, viene en una totalidad a la mirada. Mientras que el contenido de la poesía se despliega en una sucesión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la tragedia misma tenía varios momentos, el coro, ¿cierto? La entrada, el éxodo, tiene como varios momentos, entonces ya también hay como una cierta temporalidad en el que se despliegan los acontecimientos, pero al mismo tiempo ese acontecimiento puede como también tener ese carácter universal de no es solo, digamos, lo que está aconteciendo dentro de la tragedia, sino que también puede ser un pasado, un presente y un futuro. Entonces, en ese sentido, claro, no nos agotaríamos en esa idea de Bachelard del kairos, sino que también está un movimiento en el que deviene el contenido mismo de la poesía, se dan esas dos instancias al mismo tiempo. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues si no hay más comentarios, muchas gracias, Juliette, de nuevo. Y nos vemos entonces a las 10 aquí de nuevo.